Mesa Abierta, un espacio de diálogo cercano y transparente. Bueno, y gracias a usted que sigue con nosotros en esta mañana, acá en Plenitud Radio, por supuesto en Mesa Abierta, aquí de su radio revista Tu Mañana a Plenitud. Como le estaba mencionando, hoy vamos a presentar un libro. Tenemos el gusto de poder conversar con el licenciado Edwin Mira, quien es el autor de este libro del cual hemos estado mencionando, que es Espiritualidad en la Nube, hacia una espiritualidad sin filtros. Así que vamos a conocer acerca de este libro y por supuesto de su autor, y para ello pues le doy la bienvenida al licenciado que está con nosotros a través de una videollamada, y es un gusto saludarle. Licenciado, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Dios les bendiga, pues excelente, con alegría, saludándoles y poder compartir, ¿verdad?, con ustedes este libro, ¿no?, que el Señor me ha permitido publicar y que pues está a disposición del pueblo de Dios. Un gusto, hermano. Gracias, hermano, pero para que nuestra audiencia pueda conocer un poco acerca de usted, ¿nos puede ayudar ahí, hermano, presentándose quién es Edwin Mira y, por supuesto, ¿verdad?, para luego pues seguir hablando acerca de este libro que usted presenta? De acuerdo. Mi nombre es Edwin Mira. Me he dedicado durante mucho tiempo, ¿no?, a ser pastor, a dar clases en la universidad, sobre todo en la Universidad Evangélica de El Salvador, y trabajando con las iglesias, ¿no?, a través de instituciones como World Vision y a través de diferentes maneras, ¿no?, sirviendo a la iglesia. Así que mi tarea principal ha sido pues servir como pastor, predicador, pero también como docente. Y pues este es ya el segundo libro que publico. El primer libro se llama Rompiendo los Moldes, y este libro del cual vamos a hablar hoy, que se llama Espiritualidad en la Nube. Es un poco para resumir, ¿no?, que puedan pues conocer algo de este servidor. Excelente, la verdad es que es muy valioso porque pues nuestra audiencia pues conoce, ¿verdad?, que usted es un hombre comprometido en la obra de Dios y por supuesto está siempre cumpliendo con esa visión, ¿verdad?, y con ese llamado que se nos da en la palabra de Dios. Hermano, ¿cómo nació la idea de escribir Espiritualidad en la Nube? El libro nace durante la pandemia de COVID, en ese tiempo que irrumpe con mayor fuerza el tema de lo digital, aunque la revolución digital pues venía ya desde el lanzamiento del smartphone entre el 2007 y 2009, que fue un periodo de bastante transición. Sin embargo, tuvo mayor fuerza durante la pandemia, y eso afectó el tema de la espiritualidad. Yo, en mi caso, venía trabajando desde mi formación en la maestría, venía trabajando ya el tema de la espiritualidad en el 2012, del 2012 al 2016, y habían quedado por ahí algunos apuntes sobre el tema de la espiritualidad, así que la pandemia fue como una oportunidad de realizarlo, ¿no? Muy bien, excelente. ¿Qué significa el título del libro y qué mensaje usted busca transmitir precisamente con el mismo? Espiritualidad en la Nube es una forma de nombrar una manera de espiritualidad que está centrada en la imagen, que está centrada en el espectáculo, y la nube es ese símbolo que desconecta este tipo de espiritualidad de las realidades más concretas, más cotidianas. Y pues nace el libro de los Hechos, capítulo 1, cuando los discípulos están viendo hacia las nubes y están desorientados o confundidos en relación a la tarea que deben realizar aquí en la tierra, de ser testigos, de llevar el evangelio, por estar más preocupados viendo hacia el cielo,
y ese es el llamado de los ángeles, ¿no? ¿Qué hacen ustedes mirando al cielo? Entonces este libro busca hacer un llamado a la iglesia a volver a esa espiritualidad cotidiana. Ok. Y por eso el título de la nube, ¿no? Y el subtítulo es más llamativo también porque es hacia una espiritualidad sin filtros, que hace relación más a esa espiritualidad de la imagen para volver a una espiritualidad que sea más auténtica. Muy bien. La verdad es que sí. La idea a simple vista o leyéndolo así rápidamente, pensábamos de que iba a hablar algo de redes sociales, de la espiritualidad que ahora se está enfocada precisamente en esas plataformas, pero no, ¿verdad? Realmente, bueno, vamos a ir conociendo poco a poco acerca de lo que este libro pues nos presenta, pero ¿a quién lo dirige principalmente, hermano, este libro? El libro principalmente va dirigido al pueblo evangélico para que pueda reflexionar. Sin embargo, está también abierto a todo aquel que desea. Hoy vivimos en una época en que hay hambre de espiritualidad. La gente anda buscando algo que nutra su espiritualidad, pero no siempre encuentra una espiritualidad que sea auténtica. Y el libro al final propone una espiritualidad que sigue a Jesús de Nazaret, ¿no? Donde Cristo es el ejemplo de una espiritualidad cotidiana y que en el caso de los creyentes debería inspirarnos, principalmente no a los creyentes, pero también a aquellos que anden buscando, ¿no? Algo que nutra su vida. Pues este libro responde también a esa inquietud humana. Claro, claro, hermano. ¿Cuál es la necesidad espiritual o social que le motivó a escribir esta obra? ¿Y cómo resumiría el mensaje central del libro en una sola frase? Para aquellos que están a través de redes sociales, por ahí estoy dejando la imagen de la portada del libro y para que usted pueda buscarlo, pues más adelante nos va a contar el licenciado en dónde se puede encontrar. Pero volvamos, licenciado, a la pregunta que le decía. ¿Cuál es la necesidad espiritual o social que le motivó a escribir esta obra? Y precisamente, ¿cómo resumiría el mensaje central del libro en una sola frase? La necesidad principal es cómo la espiritualidad se ha visto afectada por la cultura actual, por la sociedad digital y por la cultura del consumo. Esos elementos de la cultura, que no necesariamente todo es negativo, pero hay algunos aspectos negativos de la cultura de consumo, como la inmediatez, la superficialidad, la imagen, que han venido a afectar a la espiritualidad y la han convertido en un producto de consumo rápido. El libro recurre a varias metáforas, ¿no? Como la espiritualidad de Instagram, like, la espiritualidad McDonald's, que son maneras de nombrar una espiritualidad superficial, una espiritualidad a la carta. Entonces creo que esa es la principal necesidad, ¿no? que he identificado en el libro. Hace una crítica, pero al mismo tiempo una propuesta. Y en la propuesta creo que podría encontrar una frase que resuma, ¿no? Que resuma el libro, y podría ser hacia una espiritualidad cotidiana, ¿no? Inspirada en Jesús de Nazaret. Esa podría ser una frase. Y en el subtítulo también es otra manera de resumirlo, hacia una espiritualidad sin filtros. Es decir, una espiritualidad auténtica, una espiritualidad más profunda y más arraigada en las Escrituras y en Cristo, ¿no? Como modelo. Claro, claro, qué bueno, que está interesante. Pero hablemos un poco del proceso de la escritura, licenciado. ¿Cuánto tiempo le tomó escribir este libro? No sé, ¿encontró desafíos durante el proceso de investigación, redacción que tuvo que enfrentar? Muy bien, algunas partes del libro comenzaron a escribirse en el 2012. Durante la pandemia retomé la escritura del libro y lo terminé en diciembre del 2024. Ahora imagínense, del diciembre del 2024 a junio, que ha sido lanzado ya el libro, junio 2026, que ya se da la publicación. Entonces por ahí hubo un tiempo, ¿no? de desafío, de buscar todas las alternativas de publicación, el financiamiento, tomar decisiones editoriales, y por ahí hubieron un poco de desafíos, pero al final se logró publicar. Entonces vea todo el tiempo, ¿no? Esa línea de tiempo que lleva a poder escribir un libro. Alguien puede pensar que es algo sencillo, ¿no? Que de la noche a la mañana uno escribe algo, pero no, es un proceso creativo de años.
pero el tiempo más concentrado que llevé escribiéndome en aproximado de unos 18 meses. Bueno, sí, es bastante tiempo, ¿verdad? Pero para aquellos que están interesados, que les gusta la lectura, creo que van a encontrar una propuesta bastante interesante sobre esta temática. ¿Hubo algún momento o experiencia personal, licenciado, que marcara especialmente la construcción de esta obra? Sí, puede haber algunos elementos de experiencia personal que van más ligados a un deseo, ¿no? De profundizar en mi espiritualidad, ¿no? Con Dios y está inspirada en Cristo. Entonces mi experiencia con el cristianismo, ¿no? Y con Cristo está reflejado ahí. Pero también no solo a nivel personal, sino que mi experiencia trabajando con las iglesias, viendo, ¿no? Cómo se desarrollan los cultos. Mi experiencia de trabajo ha sido trabajar con todas las iglesias. Entonces eso me ha permitido ver, ¿no? Los modelos de liderazgo, cómo desarrollan su espiritualidad, aprender, ¿no? De las diferentes iglesias. Pero creo también me permite con humildad, ¿no? También ver algunas críticas constructivas que ayuden también a que esa espiritualidad profundice o busque profundizar. Entonces creo que por ahí va un poco el tema de la experiencia. Y también durante mi formación en la maestría, este tema de la espiritualidad fue una línea de investigación que estuve trabajando. Así que es un tema que me apasiona. Muy bien, excelente. Licenciado, ¿cómo equilibró el contenido espiritual con los desafíos tecnológicos y culturales de la actualidad? ¿Y qué aprendió usted mismo mientras escribía este libro? Que creo que es lo más importante, ¿verdad? Su experiencia personal siendo transmitida a través de las letras que contienen este libro. Creo, hermano, que el equilibrio está entre ver cómo está la sociedad y la espiritualidad en la actualidad afectada por lo tecnológico, por lo digital, por el consumo. Sin embargo, el equilibrio espiritual está en verlo a la luz de la escritura. A lo largo de todo el libro, el lector podrá percibir una influencia no directa del mensaje de la escritura y sobre todo de Jesús, ¿no? En los evangelios, lo que Jesús propone como una verdadera espiritualidad, ¿no? de cara a Dios. En ese fundamento bíblico se encuentra ese equilibrio espiritual, sin dejar de volverse negativo ante la cultura, ¿verdad? Porque en el libro, aunque hay una crítica a algunos aspectos negativos que han influenciado la espiritualidad, sin embargo no pretende tener una visión negativa de todo lo tecnológico o de lo digital. Tecnología ha habido siempre, ¿no? Siempre, desde la tecnología que surge para sembrar, en la época en la que la agricultura, ya llevamos miles de años que el ser humano practicando la agricultura, y para eso se ha requerido tecnología. Para diferentes áreas de la esfera del ser humano se han desarrollado herramientas. La tecnología que conocía Pablo era más el tema de los papiros, y él lo utilizó para enviar cartas a las iglesias. Luego vino en la época moderna el invento de la imprenta, que sirvió para llevar la Biblia al pueblo. El surgimiento de las telecomunicaciones, el internet, la computadora, y hoy toda esta sociedad digital que estamos viviendo, y lo que ya estamos viviendo, que es el tema de la inteligencia artificial. Entonces lo tecnológico en sí mismo no es enemigo de la espiritualidad, pero el riesgo que se debe de mencionar es que lo tecnológico puede terminar sustituyendo la espiritualidad auténtica, y ese es el peligro y es el riesgo de todo lo tecnológico. Ya los profetas lo mencionaban, ¿no? Cómo sustituían todos los elementos del culto, los sacrificios, toda la tecnocracia del culto, cómo terminaba sustituyendo la verdadera obediencia a Dios. Entonces es un riesgo que ya los profetas lo mencionaban. Y que hoy pues es importante mencionarlo, que la tecnología debe estar al servicio, debe ser un medio y no tiene que convertirse en un fin para el ser humano. Muy bien, la verdad es que es un desafío bastante grande esto, licenciado, para, bueno, la sociedad que usted describe en la que vivimos,
en la que definitivamente se ha convertido en un fin, ¿verdad? La tecnología, pero realmente creo que con el libro podemos reflexionar a profundidad sobre el tema para poder recuperar esa espiritualidad que como iglesia debemos de mantener. Ok, pero ¿cómo se maneja, según lo que usted presenta en el libro, la espiritualidad en el contexto actual? Porque ha habido una desviación, ya lo mencionaba usted, ¿verdad? Lo que ya se describe en el Antiguo Testamento, el peligro de enfocarnos, ¿verdad? En lo religioso, en todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con la dinámica de un culto, y nos olvidamos de Dios. Pero ¿cómo se entiende entonces ahora la espiritualidad en el contexto actual y a dónde es que tenemos que volver? Muy bien, la espiritualidad en un sentido general es esa búsqueda del ser humano de algo que le dé un sentido más trascendente, un propósito, ¿no?, en relación a Dios y en relación al mundo, ¿no? El ser humano busca trascender, eso hablando en el sentido humano. Y en el sentido ya más teológico, pues el hombre o el ser humano tiene hambre de Dios. Y eso no ha podido ser anulado en el ser humano, a pesar de que el ateísmo, sobre todo de Europa, en algún momento quiso volcarse hacia un materialismo que negaba la existencia de Dios. Y eso pues al final no fue posible. Ese hombre materialista que se olvidaba de las cosas de Dios totalmente, que enterraba a Dios, o como algunos filósofos llegaron a pensar que ya Dios había muerto, hablando en el sentido simbólico de que Dios en algún momento iba a desaparecer de la esfera humana. Eso no sucedió. Vivimos en una época en la que el ser humano tiene más hambre de Dios, de espiritualidad, de sentido de trascendencia, hoy más que nunca. Sin embargo, es importante señalar qué tipo de espiritualidad es la que se está cultivando o se está buscando. Y eso es lo que el libro busca señalar, sobre todo desde la sociedad del consumo, desde el mundo digital y la sociedad del bienestar. Muchos están buscando una espiritualidad que los haga sentirse bien, una espiritualidad del bienestar, del like, de la imagen, una espiritualidad del espectáculo, que aliente las emociones, que alimente las emociones, lo cual en sí mismo no es malo, ¿no? Lo emocional, las luces y ese tipo de cosas, no es que estemos condenando ese tipo de situaciones, sino más bien cómo están sustituyendo una espiritualidad que sea auténtica, una espiritualidad que sea profunda. Es decir, ha emergido con el mundo de lo digital una espiritualidad más superficial, más a la carta. Pongo el ejemplo de la espiritualidad McDonald's porque cuando uno va a un restaurante de comida rápida, no solo McDonald's, porque esa es una categoría sociológica, ¿no? La McDonaldización de la sociedad, es como la cultura del consumo rápido está afectando la vida cotidiana. Entonces las personas van, consumen cualquier tipo de alimento, no solo McDonald's, sino cualquier otro tipo de alimento de comida rápida, y la gente siente que le ha llenado, pero no necesariamente lo ha nutrido. Entonces, no es lo mismo llenarse que nutrirse. Entonces, muchos están buscando una espiritualidad que los haga sentir bien, que los llena, que les satisface, pero no necesariamente los está nutriendo. Y esa es la espiritualidad donde deberíamos nosotros ir, una espiritualidad profunda y auténtica, que de verdad no solamente sacie la búsqueda del ser humano, sino más bien que le dé una orientación adecuada de cara a Dios. Y esa es la espiritualidad cristiana inspirada en Jesús de Nazaret. Una espiritualidad cotidiana que nos invita justamente a ese tipo de espiritualidad. Ok, pero ahí viene el desafío. ¿Cómo hacerlo? Porque ¿cómo pueden las personas hoy en día fortalecer su vida espiritual? Porque usted ya lo mencionaba. No es malo todas las plataformas digitales, todo lo que tenemos ahora, ¿verdad? Todos los recursos que si Pablo los hubiera tenido, imagínense cómo hubiera revolucionado todo el mundo, ¿verdad? Pero ¿cómo
pueden las personas fortalecer su vida espiritual sin desconectarse de la realidad digital? Muy bien. Bueno, este es el libro, por si en algún momento en redes sociales van a poder verlo, ¿no? El libro. Lo van a identificar por una portada celeste, ¿no? Y unas letras tipo globo que denotan el tipo de espiritualidad que estamos viviendo, ¿no? Sí. En letra crisis, porque habla un poco de esa desesperanza. Bueno, el desafío es justamente eso, cómo practicar esa espiritualidad auténtica. En el último capítulo, sin adelantar todo el contenido, ¿no?, del libro, porque ya el lector va a poder revisarlo, pero en el último capítulo propongo volver a una espiritualidad cotidiana inspirada en Jesús de Nazaret. Y señalo el camino que hace Jesús para vivir una espiritualidad auténtica, como Él en los espacios, en los momentos, practica una espiritualidad que es un modelo para nosotros que somos seguidores de Jesús. Una espiritualidad que busca transformar las relaciones cotidianas, por ejemplo. Jesús es alguien que transformó las relaciones ahí donde Él se movía, ¿no? Las relaciones cotidianas, llamaba hermanos, hermanas, a las personas con las que Él se dirigía, sanaba a las personas. Él tenía un tipo de práctica que humanizaba, que restauraba, que sanaba. Si bien es cierto, Él tenía prácticas espirituales como orar, leía la Torá, ¿no?, en su infancia, en su niñez, cuando iba a la sinagoga. Él desarrollaba diversas prácticas espirituales, pero esas prácticas espirituales nutrían una misión de vida que Él desarrolló en la vida cotidiana de sus contemporáneos. Y en esa misión, en ese propósito de conectarnos con la realidad, con el propósito de Dios para la vida humana, allí encontramos una espiritualidad que es más profunda. Como cuando Jesús les dice a los discípulos que van a ser llenos del Espíritu Santo y que como resultado van a ser testigos en el mundo del Evangelio, ¿no? Y menciona los lugares, ¿no? En Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. El resucitado conecta la llenura del Espíritu con la misión que deben cumplir en el mundo. Te vea que el camino de la espiritualidad cristiana es una espiritualidad que nos conecta con la realidad, con la misión que debemos desarrollar en este mundo para que refleje la voluntad de Dios. Entonces, por ahí va un poco la propuesta y da algunas luces de cómo los creyentes, los discípulos y aún aquellos que están interesados en el tema de la espiritualidad pero no son cristianos, pueden encontrar en la figura de Jesús de Nazaret un modelo de vida y conectar con un propósito que sea más trascendente y más importante que aquello que la sociedad nos está vendiendo como lo más importante. Claro, licenciado, hemos visto luego de la pandemia como un parteaguas, ¿verdad?, en lo que ha sido este fervor que se tenía de parte de muchas personas para ir a las iglesias, para buscar a Dios, para servirle, etcétera. Y creo que la mayoría de iglesias fue afectada, ¿verdad?, en su asistencia, etcétera. ¿Cree que este libro trata de dar una respuesta a ese rompimiento que hubo? No sé, ¿cómo lo describiría usted? De ese compromiso, de ese fervor, como lo dije anteriormente, que la gente perdió precisamente por quedarse 3 meses en casa. No fue mucho tiempo, ¿verdad? Pero eso realmente vino a cambiar totalmente la perspectiva de la búsqueda de Dios. Entonces, ¿cree que el libro trae una respuesta precisamente a esto? Sí. Bueno, el llamado es doble, ¿no? En el libro va a aparecer de manera implícita, aunque no se menciona mucho el tema de la pandemia, porque la pandemia no es el eje es más la sociedad digital y de consumo, esa sociedad que se fortaleció desde la invención del smartphone, ¿no?, en el 2007 hasta la actualidad. Ese es el marco histórico, ¿no?, que está de telón de fondo del libro, desde el 2007 bien, hasta el 2024, ¿no? Ese es el contexto histórico del libro. ¿Cómo ha afectado
y cuál es el llamado del libro, es más un llamado a lo comunitario, es decir, que no perdamos lo comunitario. Ya la cultura del consumo nos había vuelto, y la cultura moderna nos había vuelto individualistas, donde lo que importa es el bienestar personal, me siento bien, siento que puedo buscar a Dios yo solo, lo cual no es malo que las personas busquen a Dios en su individualidad. El problema es quedarse ahí creyendo que con eso he fortalecido ya mi relación con Dios, olvidando lo comunitario. Porque el sentido de iglesia es conectar con la comunidad, la celebración del culto, el ser parte de una comunidad y fortalecer la fe. Y eso es parte de volver a una espiritualidad profunda y que no sea superficial. Entonces el primer llamado es a los que se han alejado de la iglesia a recuperar esa espiritualidad más comunitaria, o sea, de cómo la comunidad sigue siendo importante. Pero el otro llamado a la iglesia, y que hay que seguir profundizando, es en la iglesia post pandemia. No podemos continuar con el mismo modelo que ya veníamos trabajando antes de la pandemia. No podemos seguir ofreciendo una espiritualidad a la carta, donde sea una relación superficial con Dios, porque la pandemia lo que reveló es que muchos vivíamos una espiritualidad superficial. Muchos estábamos en un discipulado débil, y por supuesto vino la tormenta, como dice el Evangelio, ¿no? Y se reveló si la casa estaba fundada sobre la roca o estaba fundada sobre la arena, si la espiritualidad era profunda o era superficial. Aquellos que estaban más arraigados continuaron conectados primeramente con Dios y también con la comunidad. Pero aquellos que no, se terminaron alejando completamente. Entonces es un llamado a la iglesia que hace el libro a más. Es importante, ¿no?, la cantidad de personas, pero lo más importante es que estas personas, al llegar a la comunidad, fortalezcan su fe, crezcan en el discipulado, lleven un evangelio más auténtico, más profundo, sin importar la situación que pueda venir, ¿no? Una situación de crisis social, una pandemia o cualquier otra situación, no mueva esos cimientos, porque pues la casa está fundada sobre la roca. Ok. Bueno, la verdad es que a simple vista el libro podría pensarse que está dirigido a jóvenes, pero realmente todos estamos, bueno, esto de la tecnología pues ha venido a arrastrarnos a todos, ¿verdad? Y robar nuestra atención, pero específicamente a los jóvenes, ¿ofrece algún mensaje? Porque ellos han crecido en un mundo completamente conectado. En cambio, nosotros todavía nos recordamos de los telegramas, de ir a recibir una llamada a un punto de telefonía, ¿verdad? A Antel, que se llamaba antes. Pero para ellos que han crecido precisamente en esta era digital, ¿qué desafíos tiene o qué mensaje trae, licenciado? El llamado a los jóvenes que lógicamente han crecido ya en una sociedad digital, es la generación ya del smartphone, que nacen ya con un smartphone, todos los del 2007 para acá, nacen ya con la posibilidad de tener acceso a una tecnología que nosotros pues no lo tuvimos en nuestra infancia, en nuestra juventud. Y la oportunidad para los jóvenes es porque, a pesar de la superficialidad que se vive en las redes sociales, independientemente qué tipo de red social sea, en cómo las relaciones sociales también se han vuelto individualistas, superficiales, en donde todo se proyecta hacia afuera y no tanto hacia adentro. En medio de esa sociedad hay una juventud que siempre tiene anhelo de algo auténtico, de algo más profundo. Y el libro proporciona esa oportunidad de que en la espiritualidad cristiana, en la espiritualidad de Cristo, los jóvenes encuentren algo que sea auténtico, ¿no? Si en su entorno todo es superficial, todo se maneja a base de imagen y de filtros, ese deseo que hay en el corazón de la juventud de ser más auténticos, ese deseo de no quedarse en lo que todo mundo hace o practica, allí pueden encontrar en la espiritualidad cristiana un camino que les dé propósito a sus vidas, que les dé una misión de vida. Y creo que es el aporte más grande para la juventud. No tanto para lanzarles una crítica, ¿no?, de que están muy hiperconectados
a lo tecnológico, pero desconectados de la vida o de la realidad, sino más bien apela a esas aspiraciones y a esas posibilidades que hay en la juventud, ¿no? De vivir algo más auténtico, de vivir algo que sea más trascendente y no superficial. Entonces creo que por ahí va la propuesta del libro, hermano. Excelente. Bueno, y esperamos que la juventud pueda sentirse motivado y motivadas a poder buscarlo y leerlo, y creo que esto puede ayudar a definir la espiritualidad que se necesita tener en esta generación. ¿Cuál considera que es el desafío espiritual que enfrenta esta generación, licenciado? Bueno, los desafíos que el libro presenta no es solamente un desafío, sino 3 desafíos, ¿no? A lo largo del capítulo, el libro tiene 4 capítulos y cada capítulo va enfrentando un desafío, ¿no? En el primer capítulo, que es la espiritualidad laica, el mayor desafío es una espiritualidad conformista, una espiritualidad uniforme, que está más centrada en la aprobación, y por eso el tema de el like. Las redes sociales, sobre todo Facebook, y menciono Facebook porque es la que más se popularizó y que más usuarios tiene, ellos diseñaron un algoritmo y una manera de responder a las publicaciones y a las noticias a través de una respuesta emocional. Y la respuesta emocional más grande es el like. No existe un no me gusta en el Facebook porque el disenso no está permitido en la sociedad digital. Todo tiene que ser un consenso, todo tiene que ser una aprobación, un like. Y lo que se ofrece como alternativa al like es una respuesta emocional. ¿Qué tipo? Y estoy con el capítulo 1, ¿no? ¿Qué tipo de respuesta emocional? Me encanta, me importa, me enoja, me entristece. Todas son respuestas emocionales. Y es porque lo que se espera en esta sociedad uniforme en la que todos pensemos igual, pero que se nos venda la ilusión de una diversidad. Hoy se nos habla de que hay que respetar la diversidad, de que somos plurales, que el mundo es multipolar, pero en el fondo la sociedad está creando una cultura uniforme en el que todos de alguna manera pensemos igual y que nos amoldemos a este mundo, a esta cultura, a lo que nos ofrece el sistema de mercado y de consumo, y que al final todos terminemos consumiendo, todos terminemos comprando. Entonces, por un lado, se glorifica la diversidad, pero por otro lado, al final, lo que está en el fondo es la uniformidad, una misma manera de pensar en toda la cultura que esté orientada hacia el consumo y hacia lo digital. Y eso está representado en el like y en la respuesta emocional de la gente. Pero no hay una respuesta crítica, una respuesta pensada. Entonces, el primer desafío es eso, una espiritualidad que no se amolda, que no se conforma, que también critica, y es una crítica no destructiva, sino una crítica que obliga a pensar y no solamente a sentir, que es lo que mencionaba de lo emocional. Una espiritualidad también de la duda, pero no una duda que pone en duda la existencia de Dios o en duda los valores del evangelio. Me refiero a una duda que nos lleve a profundizar, que nos lleve a verificar que la información que estamos recibiendo es la correcta, que la espiritualidad que estoy practicando es la correcta. Una duda que me lleve a salir de lo superficial, del conformismo. Entonces ese creo que es el desafío que se aborda en el capítulo número 1. Usted me dice si planteo los otros desafíos, ¿no? Pero creo que dejémoslo ahí a la expectativa, ¿verdad? Ya con esto sí. Creo que nos deja con el deseo de querer seguir escuchando y conociendo más acerca de este libro, que ahí lo estamos mostrando en pantalla para aquellos que están a través de Facebook, para que usted pueda buscarlo, y también el licenciado pues ya lo mostró, ¿verdad? Para que usted pueda, bueno, ya nos va a contar. Por cierto, licenciado, ya nos están preguntando, aquí en Santa Ana, dice, ¿dónde lo pueden encontrar? Si quieren nos adelantamos a eso, porque ahí nos están preguntando precisamente para poder adquirirlo.
Muy bien. Pueden adquirirlo a través de la librería El Link en San Salvador. Y muy pronto, pues esperamos que también en la librería en Santa Ana pueda estar el libro, ¿no? Aquí lo estamos lanzando de manera oficial y ya pues la idea es que la próxima semana, ¿no? puedan ya adquirirlo, ¿no? Entonces ustedes Sí, pueden sí. escribir, ¿no? A la radio, a las redes de la iglesia y con gusto, o acercarse a la iglesia ya a partir de la próxima semana y adquirirlo. Ok. Licenciado, de todo el libro, ¿existe algún capítulo que tenga un significado especial para usted? Sí, el de la espiritualidad de Instagram creo que es uno de aquellas personas que ya lo están leyendo. El de espiritualidad de Instagram ha sido el que más impacto está teniendo. No quiero adelantar todo el contenido, pero en ese capítulo se aborda mucho el tema de la imagen y el Sí, espectáculo. sí. Cómo de alguna manera también la espiritualidad, la iglesia, puede caer en la tentación de que lo espiritual se vuelva algo más de imagen, de marketing y de espectáculo, y no tanto de esencia, de propuesta transformadora. Creo que eso a nivel personal, me ha ayudado a pensar si es cierto, ¿no? El poder utilizar algunas cuestiones en el culto, algo que ayude a lo digital, el poder proyectar el mensaje del evangelio en los diferentes medios digitales, pero el llamado es a no perder en el uso de esos elementos tecnológicos, tecnocráticos, perder la esencia del evangelio, ¿no? Y de la palabra de Dios. Ujú. No volvernos en una espiritualidad de imagen filtrada, sino en una espiritualidad que mantenga la autenticidad del evangelio. Entonces creo que eso es lo que a nivel personal me ha tocado más y que también a los que ya lo están leyendo me han manifestado, Ah, muy ¿no? Que bien. ese capítulo es fuerte. Bueno, así me lo ha dicho, así me lo dijo alguien, ¿no? Es fuerte, me dice, este capítulo, pero es muy bueno, me dice, porque nos hace ver un poco el riesgo también que podemos correr al volvernos en una espiritualidad que es más simulada y volver a la autenticidad, ¿no? del evangelio. Ok. Licenciado, ¿qué autores o referentes influyeron en su pensamiento al desarrollar esta obra? ¿Hubo alguno? ¿O hay alguno? Sí, realmente el libro es un diálogo con más de 20 autores, sociólogos críticos, si les podemos llamar de esa manera, que hacen un diagnóstico de la sociedad. Son autores desde 1960, 70 hasta el 2020 o 2024, es ese rango de autores, que son, por ejemplo, Henry Lefebvre, que es un autor francés. eh, Ese es uno de los más fuertes. Byung-Chul Han, que es un filósofo surcoreano, ¿no? Que reside en Alemania, que él hace un diagnóstico de la sociedad actual, que es una sociedad del cansancio, del algoritmo, una sociedad de la infocracia, ¿no? Que estamos en una sociedad que privilegia la demasiada información, pero que al mismo tiempo no está informando, sino que está desinformando. Y cómo la cultura del like está afectando a la sociedad actual y está volviendo a la sociedad más autómata. Entonces es uno de los autores, Byung-Chul Han, que más resuena en el libro y con quien más dialogo, pero ese diálogo, ¿no? Con estos autores me sirve para entender el momento en el cual estamos viviendo, y ya la tarea, como teólogo, como pastores, como cristianos, es conectar ese diagnóstico con la espiritualidad, con la fe, con cómo se está practicando el cristianismo, cómo estamos viviendo el cristianismo y cómo el cristianismo debe mantener una propuesta transformadora en medio de esta sociedad del cansancio, de la información, de lo digital, cómo el evangelio puede seguir siendo pertinente. Muy bien. Licenciado, ¿qué acciones concretas puede comenzar a practicar una persona después de leer este libro? Porque ese es el objetivo, ¿verdad? Pero ¿qué puntualmente puede empezar o qué cambios puede empezar a realizar en su vida, ¿verdad? Luego de esa reflexión a la que nos lleva este libro. Llevar su espiritualidad a la vida cotidiana a través de acciones concretas.
Por ejemplo, una pregunta que puede hacerse el oyente o el que está viendo en las redes sociales es preguntarse cómo llevo mi fe a los diferentes espacios de la vida, al trabajo, a la familia, a la comunidad, en los entornos en que yo me desarrollo, cómo practico mi fe y mi espiritualidad en esos entornos. El otro elemento es cómo profundizo más mi fe y mi relación con Dios. Algunas acciones concretas para no quedarnos en lo superficial. Lo más básico es iniciar la lectura de la Biblia, participar en un discipulado, no faltar a los estudios bíblicos, cosas que son sencillas, pero que nos permiten no quedarnos en lo superficial, preguntarnos, cuestionar, pero en el sentido de buscar más la verdad del Evangelio. Entonces, esas son algunas de las cosas, llevar la espiritualidad a las relaciones sociales, a las prácticas en la familia, con los amigos, con los vecinos. Allí es donde la espiritualidad comienza a conectar más con la realidad y deja de ser una espiritualidad en la nube. Ok, bueno, la verdad es que el desafío queda y todos sin que nadie se escapa, ¿verdad? Sin que seamos como llamados precisamente por la realidad que estamos viviendo espiritualmente. Todos en algún momento pues necesitamos hacer un alto en nuestra vida y reflexionar sobre este tema tan importante. Licenciado, la verdad es que nos alegra saber que existe este libro y bueno, estamos a la espera para poder leerlo. Usted dice que será hasta la próxima semana, Dios mediante, y aquí en Santa Ana podamos tenerlo y por supuesto aquellos que estén interesados pues puedan buscarlo en Iglesia Elim, como usted lo mencionaba, ¿verdad? Iglesia Elim de Santa Ana. Si pudiera dejar un mensaje final a quienes están considerando leer el libro, ¿cuál sería, licenciado? El llamado de Romanos capítulo 12, versículo 2, es a no conformarnos a este siglo, sino que nosotros podamos discernir cuál es la voluntad de Dios. Este libro, creo, ayuda a que podamos discernir lo que está pasando, ¿no?, en este mundo, a que tomemos conciencia de lo que está pasando en el mundo digital, de las redes sociales, de lo tecnológico, y todavía hay que continuar con el tema de la inteligencia artificial, continuar reflexionando. Pero en el momento actual, los cristianos tenemos que hacernos esa pregunta: ¿cómo volvemos a esa espiritualidad auténtica, bíblica de Jesús? Y cómo no nos conformamos a este mundo, a este siglo con lo que nos ofrece, sino que buscamos realmente lo que Dios quiere. Buscamos la voluntad de Dios. Hay una pregunta, hermano, que en mis redes sociales, bueno, de hecho pueden buscarme en mis redes sociales como Edwin Mira, ¿no?, y como Doxa Academy, ¿no? Solo buscan así, Doxa Academy, van a ver la portada del libro, ¿no?, y los colores del libro, y Edwin Mira, y hacíamos una publicación. Si la fe necesita likes, era una pregunta que nos hacíamos para que la gente participara. ¿Realmente la fe necesita likes? Y creo que lo más importante es la aprobación de Dios. Hoy nosotros debemos de buscar, más que la aprobación social, la aprobación de Dios. Y eso pasa por una espiritualidad auténtica, no la espiritualidad farisaica, del espectáculo, de la imagen, como decía Jesús, ¿no? Y criticaba esa espiritualidad de los fariseos, para vivir una espiritualidad que regresa a la vida, a hacer la voluntad de Dios. Así que el llamado es eso. ¿Quieren profundizar más en su fe y en su relación con Dios? Creo que este libro puede ayudar a entender la sociedad en la que estamos viviendo y cómo volver a una espiritualidad inspirada y fundamentada en Jesús de Nazaret. Qué bonito. La verdad que suena bastante interesante y podemos entonces hacerlo. Si a la verdad nadie nos lo había dicho, ¿verdad? Pues aquí el hermano pues nos lo comparte, dejándonos ahí precisamente esta expectativa de lo que es el libro para que usted pueda buscarlo lo más pronto posible, querido oyente, y pueda reflexionar y por supuesto llevemos esa espiritualidad
que se necesita, ¿verdad? Que Dios espera de cada uno de nosotros. Licenciado, quiero darle muchas gracias por habernos acompañado, por presentarnos este libro, y esperamos que nuestra audiencia a través de redes sociales o aquellos que nos escuchan a través de la señal abierta o a través de la app en diferentes partes del mundo pues puedan ahí buscarlo. No sé si nos repite, si alguien puede escribir fuera del país, dónde puede hacerlo, dónde puede encontrarlo para poder estar en contacto con usted, hermano. De acuerdo. Bueno, el libro pueden encontrarlo ya en la librería Link en San Salvador, y también estará en la librería de la iglesia Link en Santa Ana. Y se van a ir creando otros canales también donde pueden comprarlo, y pueden buscarnos también en nuestras redes sociales como Edwin Mira y Doxa Academy. Y ahí pueden también hacer sus pedidos, ¿no?, de sus libros, ya sea en el país o fuera del país. Lo importante es que la palabra de Dios corra, ¿no?, y que cada vez más personas busquemos fortalecer, ¿no?, nuestra vida de cara con Dios y con la realidad que vivimos. Perfecto. Bueno, gracias entonces, licenciado. Será en una próxima oportunidad que tal vez coincidimos para poder desarrollar algún tema o seguir hablando de algún otro trabajo pues que Dios le permita poder tener, licenciado. Le agradezco mucho. Quedo a sus órdenes, ¿no? Por cualquier inquietud que pueda ir surgiendo, preguntas o algunos temas relacionados con el libro o de otros temas de espiritualidad, con gusto. Un saludo a todos y muchas gracias, ¿no?, por escuchar, y por aquellos que ya están pensando también adquirir el libro. Que Dios los bendiga. Amén, hermano. Bueno, ahí está entonces la presentación de este libro a través de este medio de espiritualidad en la nube, hacia una espiritualidad sin filtros. Le invitamos a que esté pendiente para cuando pueda encontrarlo acá en Santa Ana. Ahí se lo vamos a informar a través de este medio. Y mientras tanto, pues aquí está la entrevista y escuchar un poquito acerca de lo que trata. Ahí puede compartirla a través de redes sociales, o también puede en algún momento pues escribirle al licenciado y con gusto pues se le va a atender. Siga en nuestra sintonía. Ya volvemos con más acá en Plenitud Radio.